Hoy hemos invitado al doctor Edgardo Balbín. Él es un conocido nuestro, es un destacado profesional, tiene un amplio recorrido, una amplia trayectoria, una amplia experiencia. Por decir algunas cosas, él ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, él ha sido consultor de la Organización Internacional de Trabajo, fue asesor de las centrales sindicales en el Consejo Nacional del Trabajo. Asimismo, ha sido docente en la Universidad Católica de acá de la ciudad de Lima y ahora está terminando, está concluyendo su doctorado allá en Brasil. Y aparte, ha asesorado, ha trabajado también en el Congreso de la República, en diferentes lugares, ¿no? Y lo importante es que él siempre ha estado al lado de los trabajadores, ¿no? Por eso el día de hoy lo hemos llamado. Como ustedes saben, a través de las reuniones hemos venido recogiendo todas esas interrogantes que tienen sobre negociación colectiva o en las reuniones que tenemos con los diferentes compañeros que hacen consultas. Entonces, hemos venido recogiendo y le hemos entregado al doctor Edgardo Balbín, diciéndole, mira, todas estas preguntas tienen los compañeros y seguramente él ya no va a explicar cuál va a ser su mecanismo para hasta de su exposición. Así que les pido nada más que por favor primero lo escuchen y después ordenadamente realicemos nuestras preguntas. Tengan la plena seguridad que él va a responder, va a atender todas las interrogantes que le podamos plantear. Planteémosles, no desaprovechemos, porque el doctor es una persona que conoce muchísimo y siempre está atento al llamado de los trabajadores. Distinguido Edgardo, reitero el saludo a nombre de los trabajadores y las trabajadoras de la FENTAP, la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú. Como tú sabes, somos de un régimen laboral 728, pero a veces nos confundimos con el régimen laboral del sector público. Muchos de nuestros compañeros a veces se preguntan, ¿por qué no nos toca el incremento que ha dado a través de la negociación colectiva de la ley 311-88? Si ahí también habla del régimen laboral 728. Muchas de esas preguntas seguramente hoy vas a escuchar. Gracias, Edgardo, por venir. Te recibimos con un aplauso virtual. Muchas gracias. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias, amigo Luchito, por la presentación. Un saludo a todas y todos los compañeros de FENTAP y un agradecimiento también por la invitación, ¿no? Por permitirme participar y compartir con ustedes alguna información y algunas ideas, ¿no? Entonces, tal como lo señaló el compañero Lucho, me hicieron llegar junto con la invitación una batería, ¿no?, de cuestiones que entiendo son las que les interesan más. He tratado de documentarme sobre cada una de ellas y tengo una presentación que puede orientar un poco, ¿no?, el, el itinerario que yo espero seguir aquí. Entonces, lo único que les pediría es que me esperen unos segunditos para poder colocarla en pantalla. ¿Estás Entonces, ahora sí. autorizado en Sí, el sistema, por favor? ya lo vi, querido amigo. Estoy... acá está. Muy bien. Muy bien, espero se esté viendo la presentación. Sí, sí, perfecto. Entonces, la presentación tiene un carácter orientador, ¿no? Voy a, durante la presentación, apagar mi cámara porque quiero, para garantizar, ¿no?, que la señal va a estar estable. Y después de la presentación, ustedes pueden formular las preguntas que crean necesarias, ¿no? Y yo voy a tratar, lógicamente, de responderlas. Bueno, entonces, primero quería
quería recordar algunas cosas, ¿no? Que siempre es bueno recordar y acercarlas a un plano práctico, ¿no? Lo primero es que vamos a hablar de negociación colectiva, y estamos hablando de un derecho humano y fundamental, ¿no? Y qué connotaciones prácticas tiene eso que se suele decir, ¿no? Que la negociación colectiva es un derecho humano y fundamental, ¿no? Creo que dos, ¿no? Como es un derecho que está en la Constitución, si ese derecho es vulnerado y uno necesita una tutela urgente frente a esa vulneración, o sea, una atención urgente, entonces uno puede interponer un proceso de amparo, ¿no? Por ejemplo, si en un sector de actividad se privase a los sindicatos de negociar o de negociar condiciones económicas y esa negativa a negociar o a negociar condiciones económicas no estuviese amparada en un criterio constitucional o fuese contrario a algo de lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, entonces se puede presentar sea una acción de amparo o también una acción para controlar un eventual dispositivo, como un decreto supremo, una directiva de FONAFE, que pudiese vulnerar el derecho de negociación colectiva, ¿no? Entonces, el hecho que sea un derecho constitucional, humano y fundamental, tiene esta consecuencia práctica, ¿no? Que es posible interponer acciones de amparo, que es posible en general recurrir a las acciones de garantía para que los jueces restituyan la efectividad de este derecho. Y lo segundo es que también se pueden recurrir a instancias internacionales, ¿no? Eh, para denunciar cualquier eventual violación del derecho a negociación colectiva, ¿no? Eh, Entre esas instancias internacionales se puede contar a los órganos de control de la OIT y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué yo incido en esto, ¿no? Porque nosotros no tenemos 1 o 2 años de vulneraciones al derecho de negociación colectiva en el Estado y en específico en un segmento de trabajadores que está vinculado al Estado, que son las empresas estatales. Nosotros ya tenemos 20, 30 y hasta 40 años de restricciones a la negociación colectiva o a la negociación colectiva económica. Tenemos pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tenemos pronunciamiento de los órganos de control de la OIT, es decir, tenemos una larga historia, ¿no? de vulneración de estos derechos y si estas vulneraciones siguen y cada vez son más eh, eh, evidentes, ¿no? Entonces creo que una posibilidad de acción es una acción ante los organismos internacionales, ¿no? En segundo lugar, miren, la negociación colectiva es un mecanismo para la distribución de la riqueza económica que se genera, ¿no? Es decir, si el empleador, sea quien sea el Estado, sea una empresa privada o sea una empresa pública, ¿no? No está interesado en subir las remuneraciones o en mejorar las condiciones económicas, a pesar de que la empresa tiene ganancias o a pesar de que el Estado tiene un presupuesto que no es un presupuesto de crisis, ¿no? Entonces, la negociación colectiva sirve para eso, para forzar a una distribución, ¿no? Y miren, acá hay un dato de un estudio que recientemente publicó Blades, ¿no? Que señala que las remuneraciones de los trabajadores que están afiliados a un sindicato son 30% mayores que las remuneraciones de un trabajador que no está afiliado, ¿no? Esta es una evidencia clara de que afiliarse mejora las condiciones económicas y cuando se produce esa mejora de condiciones económicas hay una suerte de distribución de la riqueza que se va generando. ¿Mm? Entonces creo que aquí hay una explicación clara de por qué algunos empleadores no quieren negociar, ¿no? O por qué el Estado tiene una política de impedir, ¿no? O de mermar la posibilidad de negociar colectivamente con sus trabajadores, ¿no? Porque no quiere que esa riqueza se distribuya de una manera equitativa, porque quiere que esa riqueza siga concentrada.
en pocas manos, ¿no? Recuerden que hace poco salió un estudio, ¿no?, que señalaba de que el Perú es uno de los 4 países más desiguales del mundo, ¿no?, con mayor desigualdad, ¿no? Y, y ese estudio hacía una referencia a la desigualdad en los ingresos, ¿no? Y acá está, pues, ¿no? O sea, una evidencia de esto es que muy pocos trabajadores en el Perú están afiliados, porque cuando se afilian acceden a una mejor remuneración. Y lo último que quería recordar antes de pasar a lo totalmente práctico era que la negociación colectiva también es un medio para participar en las decisiones relativas a las relaciones de trabajo en general, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de negociación que se centra en lo económico, ¿no? Y esto es justificado porque las remuneraciones de los trabajadores han crecido poco en comparación con las utilidades, por ejemplo, de las empresas del sector privado, ¿no? O en comparación con el ritmo de crecimiento de nuestro PBI, ¿no? No es que creció la riqueza y crecieron las remuneraciones, no es así, ¿no? Y eso hace que a veces nos concentremos en la negociación colectiva de condiciones económicas, ¿no? Sin embargo, lo económico no es lo único que se puede negociar, sigue siendo sin duda lo más importante, ¿no? Y cuando se señala que no se negocia en cuestiones económicas, se afecta el corazón de la negociación colectiva, ¿no? Pero ojo, ¿no? La negociación colectiva en general es un mecanismo para participar de todas las decisiones que tienen que ver con las relaciones de trabajo. Y no es un mecanismo, como decía alguna de sus preguntas, de las preguntas que me transmitieron, que solo sirve para mejorar lo ya ganado. Eso no está en ninguna ley, ¿no? Ni tampoco es el espíritu de la negociación colectiva, ¿no? El decir de que porque negociamos 7 beneficios, las siguientes negociaciones se van a limitar a mejorar esos 7 beneficios, ¿no? La negociación colectiva sirve para mejorar lo que hemos ganado, pero también para generar nuevos beneficios, ¿no? Para entrar a compartir las decisiones en otras cuestiones que son de interés innegable de los trabajadores, como por ejemplo sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo, o los beneficios beneficios que puedan hacer frente a la situación de desigualdad específica que sufren las compañeras con relación a los compañeros. Yo hace un momento les decía, aquí está en la diapositiva, ¿no? Un trabajador sindicalizado gana más que un no sindicalizado. Miren, ahí tienen las cifras, ¿no? Un trabajador sindicalizado gana en promedio 3.489 y un no afiliado gana 2.454, ¿no? Hay una diferencia de 30%, le señalaba hace un momento, ¿no? Pero si nosotros miramos dentro de los afiliados y dentro de los no afiliados las remuneraciones de hombres y mujeres, nos vamos a dar cuenta que siempre las mujeres están ganando menos que los hombres, ¿no? Y junto a ello, ¿no?, las compañeras también enfrentan otro tipo de problemas particulares, ¿no? Esto, por lo general, no se negocia. Entonces, ¿qué sería interesante, no? Fortalecer lo económico, abatir esas restricciones que se están imponiendo arbitrariamente a la negociación colectiva económica en el Estado, pero a la vez también expandir la negociación colectiva a otros temas no económicos. Vamos entonces ahora a las preguntas, ¿no? Que son meramente preguntas orientadoras, ¿no? Bueno, una primera es cuándo se da la negociación colectiva, ¿no? Me pusieron esta preguntita que me pareció muy interesante. Y miren, hay como 2 maneras de ver el tema, ¿no? Hay una manera amplia, ¿m?, que dice que hay negociación colectiva cuando el empleador y el sindicato llegan a acuerdos, ¿no? Los acuerdos suponen que conversaron antes, ¿no?, de algunos temas que eran de preocupación común y lograron acuerdos, ¿no? Esto es una visión o un sentido amplio para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo se da la negociación colectiva? Bueno, cada vez que el empleador y el sindicato llegan a acuerdos. Podrían ser acuerdos sobre condiciones económicas, podrían ser sobre el inicio de procedimientos de despido respecto a ciertos compañeros, podrían ser sobre la participación de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre diversos temas, ¿no? Entonces, pero este es un sentido amplio, ¿no? Yo creo que es interesante saber cuándo hay negociación colectiva, cuándo se da la negociación colectiva, es este otro sentido, ¿no? El sentido restringido, que dice que hay negociación colectiva cuando se sigue un procedimiento que se estableció en la normativa,
Un procedimiento que prevé la entrega del pliego, que da un plazo al empleador para convocar a la primera reunión, que supone de que primero va a haber una conversación directa, lo que conocemos como trato directo con el empleador, que luego va a haber una conciliación, que si no llegamos a un acuerdo en la conciliación, se abre para los trabajadores la vía del arbitraje o la vía de la huelga, ¿no? ¿Por qué es mejor tomar este sentido restringido, ¿no? Porque a los acuerdos que resulten de estas negociaciones que nosotros seguimos observando el procedimiento que está en la ley, las normas atribuyen ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir, a ver, ¿quién va a negociar? Ah, negocia el sindicato que afilia a la mayoría de trabajadores, ¿no? Sí, negocia el sindicato que afilia a la mayoría de trabajadores, pero siempre que el procedimiento de negociación siga aquello que se estableció en la ley, ¿no? Nosotros hablamos, tiene fuerza vinculante, un convenio colectivo. ¿Qué significa fuerza vinculante? Que los contratos individuales no pueden contravenir lo que diga ese convenio colectivo, ¿no? Sí, pero eso se predica del acuerdo al que se ha llegado siguiendo el procedimiento establecido en la normativa, ¿no? Entonces, es mejor tomar este sentido restringido, ¿no? Para poder exigir luego todas las consecuencias que la ley atribuye a los acuerdos que logremos siguiendo el procedimiento que se estableció en la ley. Y ahí viene anudada una segunda pregunta. Bueno, ¿qué ley, no? O sea, ¿qué ley es la que se me aplica como trabajador de una empresa estatal, más específicamente como trabajador de una empresa de agua, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes tienen en la diapositiva es una línea de tiempo, ¿no? Que está con 4 puntos marcados, ¿no? 1992, 2013, 2020 y 2021. Y cada uno de esos puntos señala la expedición o el inicio de la vigencia de una ley. En el caso de 1992, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; en el 2013, la Ley del Servicio Civil; en el 2020, el Decreto de Urgencia 014-2020, y en el 2021, la Ley 31188 de negociación colectiva para el sector estatal, ¿no? ¿Por qué cito estas normas, no? Porque estas normas han ido delimitando cuáles son las normas aplicables a la negociación colectiva en las empresas del Estado. Vamos a ver la primera, ¿no? Desde el año 92, ¿no?, la Ley de Relaciones Colectivas establece que las reglas de la Ley de Relaciones Colectivas se aplican a los trabajadores de las empresas estatales. Hay una sola precisión, ¿no? Dice, en cuanto a esas normas de la Ley de Relaciones Colectivas no se opongan a normas específicas que establezcan alguna limitación particular, ¿no? Lógicamente, esas limitaciones, esas normas específicas, tienen que haber sido aprobadas, ¿no? Tienen que estar vigentes, ¿no? Pero vamos a la idea de fondo, ¿no? Desde el año 92, la normativa, la legislación nacional señala que los trabajadores de las empresas del Estado se rigen por las normas del régimen laboral de la actividad privada, o sea, por las normas sobre derechos colectivos que rigen para la empresa privada. Se rige por todas. Bueno, quizá alguna no le sea aplicable, ¿no? A eso refiere este último parrafito entre comillas, pero siempre que se trate de una norma que establece una limitación expresa y directamente referida a los trabajadores de las empresas estatales. Por lo demás, desde el año 92, la norma aplicable es la del régimen laboral de la actividad privada en materia de relaciones colectivas de trabajo. Esto, en el año 2013, fue confirmado por la Ley del Servicio Civil. Salió la Ley del Servicio Civil, y si a alguien le cabía la duda de si la Ley del Servicio Civil era aplicable o no a los trabajadores de las empresas estatales, ¿no?, la Ley del Servicio Civil, que regula, entre otros muchos aspectos, las relaciones colectivas de trabajo, estableció que los trabajadores de las empresas del Estado no están comprendidos en esa ley. Es verdad que hay algunos aspectos de la Ley de Relaciones Colectivas que
la propia ley del servicio civil estableció que podían ser aplicables a los trabajadores estatales, pero de manera supletoria, ¿no? Es decir, si sus disposiciones específicas no regulan algo, entonces la ley del servicio civil puede ayudar. Solo en ese caso, en el caso que la ley, que es la ley del sector privado, o las propias reglamentaciones que se envían para las empresas estatales, no contemplen algo. Solo en ese caso se puede recurrir a la ley del servicio civil, pero por lo demás, y en materia específicamente de relaciones colectivas de trabajo, la ley del servicio civil, las normas que regulan a los servidores del Estado, no eran aplicables a la negociación colectiva de los trabajadores estatales. ¿Cuál es el otro hito, no? El otro hito es el decreto de urgencia 014-2020, ¿no? Un nefasto decreto de urgencia, expedido de un día para otro. Bueno, en realidad se sabía que se estaba trabajando esto, expedido más bien sin consulta alguna con los trabajadores, ¿no? Sin prepublicación. Ahí nadie se quejó, ¿no? Cuando no prepublicaron el decreto de urgencia 014-2020, ¿no? Seguramente decían, no, es que es un decreto de urgencia, ¿no? Bueno, el tema es que este decreto que estableció una regulación restrictiva de la negociación colectiva para los servidores del Estado es la única norma que expresamente ha señalado que rigen también para las empresas públicas, incluidas las empresas del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, las normas sobre derechos colectivos que son aplicables a los servidores estatales. Es la única norma porque, como ustedes ven antes, todas las normas señalaban que la negociación colectiva se rige por las reglas aplicables a las negociaciones colectivas en el sector privado. Y luego tenemos la ley 3188, que es la ley vigente, ¿no? Miren que yo estoy contando a partir de la ley, ¿no? No a partir de los lineamientos que salieron con posterioridad, sino a partir de la ley, ¿no? A partir de la vigencia de esta ley, se volvió a la situación anterior, no a la situación que estaba vigente con el 014, sino a la situación anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 2 de esa ley establece que las negociaciones de las empresas del Estado se rigen por lo regulado en el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Es decir, volvió a pasar a los trabajadores de las empresas del Estado al régimen laboral, a las normas sobre derechos colectivos que rigen para las empresas privadas, ¿no? Entonces, si hacemos una vista con mayor detalle, vamos a ver que solo en ese periodo que está en azulito es que la negociación colectiva fue regida por las normas que aplican a las otras entidades estatales, ¿no? Luego, lo que ahorita está vigente para la negociación colectiva es esta disposición de la 31188 que establece que no se les aplica la 31188, sino que el régimen regulador, o sea, las reglas que se tienen que seguir para negociar colectivamente, son las reglas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, su reglamento y todas las normas modificatorias de esa ley y de su reglamento. Miren, hace algún año, ya creo más de un año, cuando nos encontramos para hablar de lo mismo, el problema era qué pasó con los pliegos que se presentaron durante este periodo, ¿no? Bueno, durante ese periodo había una ley que era inconstitucional, pero finalmente estaba vigente y tenía que ser observada, una ley que establecía que había que aplicar las normas que se aplican a las empresas estatales. Pero desde la vigencia de la ley 31188, ya no es así, ¿no? Entonces, todas las negociaciones colectivas se rigen por las normas del régimen laboral de la actividad privada. ¿Cuál es el problema de fondo, ¿no? que creo que hay aquí, ¿no? Y es que siempre ha habido una pregunta, ¿no? Con relación a las empresas estatales. Las empresas estatales son empresas, funcionan de la misma manera que una empresa privada. Se organizan de la misma manera que una empresa privada, ¿no? Pero son empresas del Estado o en las que el Estado tiene una importante participación. Entonces, ¿cuál es el régimen de esas empresas? Son
equivalentes a entidades públicas o son más bien iguales a las empresas privadas? ¿No? Siempre ha habido esa pregunta de fondo que ha confundido. Y ha confundido tanto, ¿no? Que en esa anterior ocasión en la que yo tuve la oportunidad de hablar de estas cosas, algunos me contaban que habían empresas con trabajadores bajo régimen 276, ¿no? Y eso evidenciaba de que en algún momento, ¿no? Han habido líneas, ¿no? Han habido, digamos, corrientes que pensaban de que una empresa era como una entidad estatal, ¿no? ¿Cuál es una entidad estatal? El Ministerio de Trabajo, Servir, SUNAT, ¿no? Que había, ¿no? Que estaba involucrada la prestación de un servicio público, ¿no? Es decir, de una función que solo corresponde al Estado, ¿no? Entonces siempre ha habido esa confusión. ¿En qué cancha están las empresas estatales? ¿Están en la cancha de las empresas o están en la cancha de las entidades estatales? Miren, la respuesta a esa pregunta, cuando uno mira la legislación de otros países cercanos al nuestro, es que mayormente las empresas estatales son tratadas de la misma manera que se trata a las empresas del sector privado. Esa es casi la posición mayoritaria, ¿no? Bueno, es la posición mayoritaria, casi es la posición unánime, ¿no? Cuando uno mira la legislación de Chile, Colombia, ¿no? Ve que las empresas estatales son como cualquier otra empresa. Y eso, hecho de ser como cualquier otra empresa, no niega que haya una vinculación con el Estado. ¿De qué carácter es esa vinculación? La vinculación es solamente financiera, ¿no? Porque de alguna manera las utilidades que generan las empresas públicas tienen un margen de control por parte del Estado, ¿no? Entonces, la mayor parte de las legislaciones comparadas lo que dicen es, no, mira, una empresa pública es una empresa. Y las normas laborales que rigen esa empresa tienen que ser las normas que rigen a cualquier otra empresa. Vamos a sacar normas especiales para el control financiero de esas empresas, solamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos en casi la mayoría de las legislaciones comparadas, la legislación de países que nos rodean, es eso, ¿no? Es que el trabajador de una empresa pública se rige por las normas que rigen a cualquier otro trabajador de cualquier otra empresa, incluida su negociación colectiva. La única diferencia es que los empleadores de la empresa pública se rigen por unas normas de control financiero del Estado. Miren que en nuestro caso hay algo parecido, pero con distorsiones, ¿no? ¿Por qué digo que es parecido? Porque de alguna manera, cuando uno dice las normas sobre relaciones colectivas son las normas de las empresas privadas, uno está diciendo, bueno, una empresa pública es finalmente, y por encima de todo, una empresa, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿no? Las restricciones presupuestales que el Estado impone a la administración pública las extiende a las empresas estatales, ¿no? Es decir, no se trata solo de disposiciones de control o vigilancia financiera del Estado, sino se trata de restricciones a derechos que se introducen a través de esta razón, ¿no? Que es el control financiero de la actividad del Estado. Efectivamente, mire, en todos los países el Estado controla las finanzas de las empresas públicas, pero en ninguno de esos países el Estado limita la negociación colectiva económica, ¿no? Y eso da cuenta de que en realidad nuestro Estado se extralimita, ¿no? Y extiende esas restricciones que podría imponer, y eso que tampoco las puede imponer así gratuitamente, ¿no? En las entidades de la administración pública, las extiende a las empresas estatales, ¿no? Eh, entonces, ese es el tema de fondo, ¿no? Y me da la impresión que teniendo ya pronunciamientos del Tribunal Constitucional que establecen claramente que una cosa es el servicio civil y otra cosa es la actividad empresarial del Estado, ¿no? Teniendo criterios del Tribunal Constitucional que establecen
que ni siquiera para los trabajadores de la administración pública es válida la prohibición de condiciones económicas. Imagínense, ¿no? Si no es válida ni siquiera para ellos, que no solo están sometidos a un control financiero del Estado, de un control de toda la relación laboral por parte del Estado, si no es válido para ellos, podrá ser válido para los trabajadores de las empresas del Estado, mucho menos, ¿no? O sea, teniendo esos pronunciamientos, creo que hay muchas herramientas para interponer algún tipo de acción que establezca ese límite, ¿no? Es válido un control de las finanzas de las empresas públicas, pero ese control no puede limitar el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Lograr que un TC, que lamentablemente pues también ya se metió mano en el TC, ¿no? Y tenemos un TC conservador, pueda, ¿no? Establecer que esa es la lectura legítima de la Constitución, ¿no? O sea, actualmente ni siquiera las entidades de la administración pública central, las más vinculadas al presupuesto, tienen restricciones para negociar económicamente y las empresas del Estado sí la tienen. Negativa absoluta de negociar, ¿no? Entonces, ahí tenemos, creo que un gran problema que era al que referían varias preguntas, y en cualquier caso podemos profundizarlo cuando ustedes lo requieran. Luego había otra pregunta bien interesante, ¿no? ¿Qué condiciones debe tener una negociación colectiva, ¿no? Y hay básicamente tres condiciones que están establecidas aquí. La primera es el reconocimiento de las organizaciones representativas de las y los trabajadores. O sea, no va a haber negociación colectiva si la empresa pública no considera el sindicato como un genuino representante de las y los trabajadores. Si la empresa pública desarrolla campañas para desafiliar trabajadores, desarrolla campañas para desacreditar dirigentes o para impedirles que ejerzan sus actividades de representación, si la empresa pública desincentiva la afiliación o incentiva la desafiliación, como pasa en empresas privadas a través de beneficios económicos, propuestas de mejora en la escala de puestos, entonces ese empleador en el fondo no está reconociendo que existe un sindicato cuya autonomía debe respetar. Y con ese empleador no va a haber negociación colectiva, porque el empleador va a hacer de todo para que no se presente un pliego o para que en esa negociación no se llegue a ningún acuerdo. Entonces, lo primero que necesitamos es eso, ¿no? Es que los empleadores sepan de que tienen que negociar con el sindicato, ¿no? Con ocasión de la expedición de los lineamientos que rigen a la negociación colectiva en las empresas, en las entidades públicas, en las entidades de la administración pública, hubo un día una reunión con la presidenta de Servir, ¿no? Y en esta reunión se le expresó a la presidenta de Servir lo siguiente, ¿no? Se le dijo, ustedes sacan criterios, ¿no? Y sacan informes que son difundidos, ¿no? Entre todas las entidades públicas, incluidos los informes que tienen que ver, por ejemplo, con sanciones disciplinarias, ¿no? En las empresas públicas, pero nunca hemos visto un informe donde se diga, recomendamos a los empleadores negociar con sus sindicatos. O que deje claro de que no corresponde a ningún empleador de ninguna entidad pública ni ninguna empresa estatal desincentivar la afiliación. Porque eso también está en la ley, pues, ¿no? Si ellos reafirman, ¿no?, lo que dice la ley sobre en materia de procedimientos administrativos sancionadores, si reafirman lo que dice la ley en materia de actos de nepotismo, si reafirman lo que dice la ley en materia de cumplimiento de jornadas, ¿por qué no reafirman lo que dice la ley en materia de negociación colectiva? Y también sacan criterios en los que orienten a los empleadores de que es necesario satisfacer las condiciones mínimas para que exista una negociación colectiva en las entidades públicas, ¿no?
¿Y por qué el Estado en general no lo recomienda también respecto de aquel segmento de empresas en la cual él es el empleador, las empresas estatales? ¿No? ¿Por qué el Estado no se sienta y ya que dice que cumple todas las leyes, por qué también no cumple las leyes sobre negociación colectiva? ¿No? Eso no lo vemos, ¿no? Ni en los informes de Servir, ni en las directivas de FONAFE, ¿no? Eh, entonces ahí hay una primera condición. La segunda condición que está dentro de este primer punto, que es el reconocimiento, es reconocer a las organizaciones legitimadas para negociar. Nosotros tenemos un sistema donde es posible que en una empresa existan varios sindicatos. Y para resolver el tema de si a todos les corresponde negociar o solo a algunos, existen, desde el año 92, en la Ley de Relaciones Colectivas, unas reglas para seleccionar al sindicato que va a tener la posibilidad de negociar con exclusividad, ¿no? Y esas reglas se basan en un criterio objetivo, que es el ser mayoritario en el ámbito, ¿no? Si yo soy un sindicato único de trabajadores, entonces, y yo afilio a más de la mitad de los trabajadores de ese ámbito, entonces tengo esa condición de organización legítima. Y cuando presento un pliego, el empleador tiene que negociar, ¿no? Entonces, el reconocimiento de las organizaciones legitimadas es otra condición que tiene que ver con este reconocimiento por parte del empleador de que existen sindicatos y que ya que existen sindicatos, tiene que negociar con ellos. Lo segundo es la observancia del deber de negociar de buena fe, ¿no? Es otra condición para que haya negociación colectiva. Porque puede que el empleador diga, ya, pues tengo que negociar, pero puede que se trace también el objetivo de no llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y nosotros tenemos, en este punto, tenemos una reciente modificatoria del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas que ayuda, ¿no? Ayuda porque explicita qué cosa es el deber de buena fe, ¿no? Y por lo tanto, indirectamente nos está diciendo qué cosa es mala fe, ¿no? Y qué es lo que no debe hacer un empleador cuando negocia, ¿no? Y miren que cuando el artículo 40A, introducido por la última modificatoria del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, ¿no? Ese que también fue bombardeado por los medios, ¿no? Por la prensa monopólica, ¿no? Que nosotros tenemos. Este decreto supremo dice que lo que enumera como expresiones del deber de buena fe son condiciones mínimas, ¿no? Que es posible, que es el deber de buena fe, se expresa también a través de otras cosas que no están aquí. Pero ¿cuáles son esas condiciones mínimas, ¿no? Recibir el pliego, ¿no? Por ejemplo, si el empleador cree que no tiene dinero para negociar o el empleador cree que no puede negociar condiciones económicas, eso no le impide recibir el pliego. Eso debería plantearlo en el trato directo, ¿no? Más no puede rechazar un pliego por ese motivo, ¿no? Más aún cuando el pliego no solo contiene condiciones económicas, ¿no? Sino contiene también otro tipo de condiciones, ¿no? Pero no es solamente recibir el pliego, ¿no? Sino también esa expresión de la buena fe, iniciar la negociación colectiva dentro de un plazo de 10 días, calendarios de presentado el pliego. Si no lo hace, hay mala fe, ¿no? ¿Cuál es la segunda expresión? Entregar la información económica y financiera, ¿no? Porque no se puede negociar sin información, y en la negociación colectiva la información la tiene el empleador, no la tiene el sindicato, ¿no? Y entonces es necesario que se observen las reglas sobre entrega de la información económica y financiera a las que en un momento voy a referir, ¿no? Luego la concurrencia a las reuniones, ¿no? Es decir, no dilatar, ¿no? No menospreciar las reuniones con el sindicato, llegando tarde, ¿no? O posponiéndola. Ah, me salió una reunión, entonces vamos a suspender el trato directo y vamos a programarlo para otra fecha, ¿no? El ánimo de querer lograr un acuerdo se expresa también en el hecho de concurrir puntualmente a las sesiones, sean estas de trato directo, sean de conciliación o cualesquiera que fueran, que sean en el marco del procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Y luego está este D, que es como una suerte de caja grande, ¿no? Donde caben muchas conductas del empleador, ¿no? Realizar los esfuerzos necesarios para la consecución de acuerdos, ¿no? O sea, tener la voluntad de conseguir acuerdos. ¿Y cómo se expresa esa voluntad principalmente? Haciendo propuestas,
¿no? Un empleador que va y se sienta a la mesa de negociación y dice mi propuesta es nada o mi propuesta es cero, es un empleador que está actuando de mala fe, claramente, ¿no? Porque no está haciendo ningún esfuerzo necesario para lograr un acuerdo, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que fuera el caso de una empresa que realmente no tiene posibilidades de mejora económica, entonces podría ofrecer otras cosas, ¿no? Si voy con propuesta cero, en términos generales, entonces el deber de negociar de buena fe está siendo vulnerado, está siendo infringido. Y lógicamente la abstención de cualquier acción que pueda resultar lesiva a la contraparte sin menoscabo del derecho de propiedad. A esto habría que agregar una cosa, ¿no? Un empleador que negocia, acuerda, llega a acuerdos y luego no Perdón, cumple esos perdón un ratito, acuerdos. doctor, perdón. Compañeros, apaguen su micrófono, por favor, compañeros. Un poquito más de respeto. A varios les hemos ya varias veces silenciado, vuelven a prender su micrófono, vuelven a prender. Miren, la siguiente los vamos a sacar del evento. Disculpe, doctor. No, Luchito, gracias más bien, porque a mí también me incomoda mucho cuando hay un ruido. Entonces lo que le señalaba es que además de estas 4 expresiones del deber de buena fe, ¿no?, también es expresión del deber de buena fe el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Si un empleador negocia, llega a acuerdos y luego los incumple, ¿es posible creer en que la próxima negociación va a ser una negociación fructífera? No, de ninguna manera, ¿no? Entonces, el cumplimiento de acuerdos es una obligación, ¿no?, que se desprende de este deber de buena fe negocial. Bueno, ¿y para qué sirve la buena fe? No, primero, la buena fe sirve para lograr acuerdos, ¿no? Es condición indispensable para lograr acuerdos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay buena fe, ¿no? ¿Qué pasa si hay mala fe? Bueno, cuando hay mala fe en la negociación, se sugieren 2 cosas, ¿no? Agotar las etapas del procedimiento de negociación lo más pronto posible, ¿no? Es decir, señalar, mire, por ejemplo, me rechazan el pliego, entonces comunicar el pliego a través de la autoridad de trabajo y mandar cartas exigiendo la convocatoria dentro de los 10 días para el inicio del trato directo, y si no hay respuesta, pues seguir mandando algunas comunicaciones convocando a reunión de trato directo. Y si no, se da por agotado el trato directo, se pasa a la conciliación. Si la empresa no va a la conciliación, entonces se abre la opción para los trabajadores del arbitraje o la huelga, ¿no? Eso es lo aconsejable. La mala fe debería en el arbitraje ser un elemento de peso que oriente la decisión del tribunal arbitral, ¿no? Porque si un sindicato, si un empleador, perdón, no recibió el pliego, lo recibió tarde, luego de oponerse, luego no entregó la información económica, luego no concurre a las reuniones o las postergó, no presentó propuesta, realizó durante la negociación una campaña de hostilidad contra los miembros de la comisión negociadora. eh, eh, Todas esas actitudes, ¿no?, hacen que la propuesta final que envíe, ¿no?, la empresa a un tribunal arbitral carezca de total credibilidad, ¿no? O sea, ¿qué credibilidad puede tener la propuesta final de un sindicato que actuó de mala fe durante toda la negociación, ¿no? Entonces, debería la mala fe ser un elemento, un factor de fuerza que lleve a los tribunales arbitrales a preferir la propuesta del sindicato, ¿no? Sin embargo, esto no está en ninguna norma y lamentablemente, en el caso del sector privado, yo he visto algunos arbitrajes en los que el empleador despliega toda una campaña de negociación de mala fe, luego presenta su propuesta final y su propuesta final es acogida por el tribunal, ¿no? Eso sí es lamentable, realmente, ¿no? O sea, que la mala fe no tenga una sanción, ¿no?, al interior del propio procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Porque, claro, algunos actos de mala fe, como por ejemplo la no entrega de información económica o la hostilidad contra
miembro de la comisión negociadora o dirigentes sindicales, puede ser denunciada a SUNAFIL, ¿no? Y SUNAFIL va a imponer una sanción económica, pero esa sanción económica no redunda en un beneficio para el sindicato que negocia buena fe en la negociación colectiva, ¿no? Lo que necesitamos es una consecuencia anudada a la propia negociación colectiva, ¿no? Y esta está en manos, en el caso del arbitraje, de los árbitros, ¿no? Eh, 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 que podrían considerar esos actos de mala fe como un elemento sustancial para optar por la propuesta sindical. Eh, y la otra condición, ¿no?, que estaba aquí era respetar el derecho a información de las organizaciones sindicales, ¿no? Es muy importante la reciente modificatoria, ¿no? Porque cuando se pedía información a una empresa en la negociación colectiva, la empresa no le entregaba nunca, ¿no? O no le entregaba completa, o mandaba una carta de respuesta señalando que se negaba a entregar la información porque la consideraba reservada, ¿no? Y entonces el sindicato hacía el pliego sin contar con un referente de cuál es la situación, no solamente económica, ¿no? Sino de distribución, por ejemplo, de las escalas salariales, ¿no? Si realmente las remuneraciones corresponden, ¿no?, a las funciones que realizan los trabajadores, ¿no? Sin esa información, entonces la negociación era mucho más difícil, ¿no? Y la ventaja o lo interesante es que también la modificatoria última del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo lo que hace es precisar estos temas, ¿no? Entonces le establece un plazo de 30 días al empleador para entregar la información que ha sido solicitada. Esto no estaba en las normas antes de esta modificatoria, ¿no? Y establece una información mínima que debe ser otorgada y que, dado que está aquí, debe considerarse que no vulnera ninguna confidencialidad o ningún deber de reserva, ¿no? Y esta información es información mínima que está en la diapositiva, ¿no? La situación económica y financiera, ojo, ¿no? Dice las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial, ¿no? No dice las boletas de pago de los trabajadores afiliados, ¿no? Sino de todos los trabajadores del ámbito, ¿no? Porque la idea es que el sindicato negocia o va a elaborar su pliego sobre la base de la situación global de la empresa, ¿no? No lo hace solamente sobre la base de cuánto cuestan los salarios de los afiliados, ¿no?, sino en general de cuánto es el costo laboral total, ¿no?, en una empresa. Y en general hay una serie de información que esta norma modificatoria precisa y con ello contribuye a que sea efectivo el, eh, este derecho de información. No sé si en la práctica las entidades están ofreciendo la información, ¿no? ¿Qué problema, qué cosas están alegando y sobre todo cuál es la respuesta del ministerio, ¿no? Porque ahora que ya está muy preciso en la normativa cuándo se puede pedir, cuándo se debe entregar y qué se debe entregar, entonces ya las sanciones de SUNAFIL pueden ser aplicadas sin ningún problema, ¿no? Antes SUNAFIL decía, pero es que no puedo sancionarlo porque la ley no dice cuándo tiene que entregarla, ¿no? Y me ha dicho que la entrega la próxima semana, o me ha dicho que la entrega de aquí a un mes, ¿no? O no puedo sancionarlo porque dice que la información es confidencial y yo no sé si realmente es confidencial o es información confidencial de la empresa. No sé si realmente es confidencial. Bueno, ahora si se trata de algo que está aquí, ¿no?, tiene que ser entregado, ¿no? Ya no cabe discusión sobre si es confidencial o no, ¿no? De hecho, los empleadores decían, acá se está vulnerando información, ¿no?, que está calificada como información reservada por las normas sobre la información personal, ¿no? Sobre información de las personas que tiene que tener un carácter de reserva, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Ninguno de estos ítems calificados como información mínima está considerado como una información que tenga que ser sujeta a reserva en la norma que busca resguardar la información de las personas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí está esta parte, ¿no? Y luego un último tema para pasar a las preguntas, ¿no?, que tiene que ver con la huelga en el sector saneamiento. ¿No? Había una pregunta que me pareció súper interesante, ¿se puede hacer una huelga en el sector saneamiento? Y junto a esa pregunta algunas otras
vinculadas al derecho de huelga. Bueno, lo primero para responder esta pregunta es que la huelga es un derecho de todas y todos los trabajadores y sus sindicatos. Solamente las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, a esto hay que agregarle jueces y fiscales y personal de dirección y de confianza de la administración pública, no las empresas públicas, están excluidas de la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. Por lo demás, todos los trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga. ¿Las empresas estatales pueden? Sí, sí pueden. No son ni fuerzas armadas, ni fuerzas policiales, no son ni jueces ni fiscales, ¿no? Segunda cosa a considerar, ¿no? Pueden ejercer la huelga, pero en algunos casos la legislación peruana limita el derecho de huelga. ¿Cómo lo limita, no? Lo limita a través de la obligación de establecer servicios mínimos, ¿no? ¿Qué implica servicios mínimos? Que la huelga no puede ser total. Y algunos trabajadores se van a quedar trabajando. Vamos a precisar esto seguidamente, ¿no? ¿En qué casos, cuáles son esos algunos casos, ¿no? Donde se limita el derecho de huelga y se impone la obligación de cubrir unos servicios mínimos, ¿no? Entonces tenemos dos supuestos. Los servicios esenciales, ¿no? Que son aquellos en los que una huelga total puede afectar los derechos a la vida, salud y seguridad de toda parte de la población. Ojo, miren lo que he señalado, ¿no? ¿Qué son servicios esenciales? Aquellos servicios cuya paralización total, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Que no es que en un servicio esencial está prohibida la huelga, no, está prohibido que la huelga sea total. Justamente para evitar que la huelga sea total, está esta idea de servicios mínimos. ¿Mm? Y en segundo lugar, las denominadas actividades indispensables. ¿Cuáles son? ¿No? Aquellas que garantizan la reanudación de actividades o la seguridad de las y los trabajadores cuando se retornen luego de la huelga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay procesos productivos que suponen tener ciertas máquinas en funcionamiento, ¿no? La máquina no puede parar porque si no, luego las actividades van a demorar un mes, por poner un ejemplo, en reanudarse. Bueno, no es que la máquina se mantenga produciendo, porque eso le quita el sentido a la huelga, ¿no? La idea de la huelga es paralizar, ¿no? El servicio o paralizar la producción, ¿no? Si no, hay que mantenerla en el nivel mínimo para garantizar que se produzca esta situación en la que cuando finalice la huelga, la máquina ya no va a funcionar. Solamente en lo mínimo, ¿no? No es que el servicio mínimo permite producir o seguir prestando el servicio. No, la huelga implica una restricción a ese servicio. Lo que queremos garantizar no es que el servicio siga funcionando. Lo que queremos garantizar con el servicio mínimo es que la paralización no afecte vida, salud, seguridad de terceros y permita la reanudación de las actividades o la seguridad de los trabajadores una vez culminada la huelga, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Servicio mínimo no es que funciona una parte, no. En la huelga no funciona nada, ¿no? Si algo se mantiene funcionando, tiene que estar justificado. Bien en la posibilidad de riesgo, de daño a la vida, salud y seguridad de terceros, o bien en que las actividades no van a poder ser reanudadas después de la huelga, ¿no? Siguiente idea. Los servicios de agua son servicios esenciales. Son servicios esenciales en la legislación internacional y son servicios esenciales en nuestra legislación. Entonces, a la pregunta, ¿se puede hacer huelga en una empresa de saneamiento? La respuesta es, sí se puede, lo único es que la huelga va a tener una limitación. ¿Cuál es la limitación? Hay que señalar servicios mínimos. O sea, la huelga no va a ser total. Se va a mantener activos los puestos que se encarguen de garantizar estas dos cosas. Derecho a la vida, seguridad y salud de terceros y
reanudación de actividades o seguridad de los propios trabajadores una vez, ¿no?, que termine la huelga. ¿Mm? Y entonces, más que discutir sobre si hay derecho de huelga o no, lo que puede ser importante discutir es cómo es esto de los servicios mínimos. Porque sí se puede hacer huelga. El tema es que hay que mantener funcionando los servicios mínimos, ¿no? Entonces aquí hay que atender a dos cuestiones, ¿no? La primera es, hay que tener una idea clara de qué son los servicios mínimos. Y en segundo lugar, hay que mirar el procedimiento que la ley establece para fijar estos servicios mínimos, ¿no? Y entonces, sobre lo primero, se trata de servicios mínimos. No puede ser que si una huelga involucra a 400 trabajadores, los servicios mínimos sean 300. No puede ser que sean 200. No puede ser que sean 100. Estamos hablando de aquel porcentaje o de aquellos puestos indispensables para garantizar que los daños que queremos evitar se produzcan. ¿Daños a quién? Toda huelga entraña un daño. O sea, toda huelga va a perturbar la vida normal de los usuarios del servicio o de las personas beneficiadas con el bien que se produce. Ese es el sentido de la huelga. Pero no se trata de que una huelga en agua potable, no, pues es que una huelga en agua potable afecta a toda la población, por lo tanto los servicios mínimos son todos. No, pues entonces no hay huelga, pues. Eso equivale a una prohibición de huelga. No, incluso en el servicio de agua, ¿no?, incluso en esa paralización, tiene un servicio mínimo, ¿no? O sea, es posible fijar un mínimo indispensable que garantice que los daños no se produzcan, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Y esto en particular al servicio de agua le plantea una problemática especial, ¿no? Y es que cuando se trata de servicios como el agua, ¿no?, las paralizaciones suelen ser diferentes a cuando se trata de la producción de un bien. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una huelga en una fábrica de zapatos que hacer una huelga en un servicio de distribución, tratamiento o comercialización, ¿no?, del agua. No es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, revisaba, ¿no?, algunos casos de huelgas en el sector, ¿no?, con una huelga, pues no se quiere traer a la población en contra de los huelguistas, ¿no? Lo que se quiere es aliarse con la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos otros lugares, donde hay una definición mucho más amplia del derecho de huelga, se realizaban las huelgas en una parte del día. O sea, una parte del día se suspendía el servicio de agua, ¿no? Eso ya generaba una presión del consumidor hacia la empresa, ¿no? Pero no generaba, pues, un hartazgo, ¿no?, del consumidor con la empresa y con los huelguistas, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar muy bien, ¿no?, en cómo hacemos para que haya una huelga y en esta huelga logremos ese efecto, que es la paralización del servicio, pero sin cargarnos el rechazo de los consumidores, ¿no?, sino más bien logrando que esos consumidores se conviertan en otra fuente de presión para que la empresa solucione las demandas del sindicato, ¿no? Entonces, es una huelga que tiene que ser bien pensada, ¿no? ¿Y el procedimiento cuál es, no? Esto está en la norma, ¿no? Y esto ha sido también materia de la última modificatoria de la Ley de Relaciones Colectivas, pero no ha sido una modificatoria muy, digamos, que simplifique mucho las cosas, ¿no? Ya con esto voy terminando. El empleador tiene que comunicar y fundamentar qué puestos son servicios mínimos, ¿no? Tiene que ofrecer una relación de puestos, ¿no? El maquinista, ¿no?, que mantiene la máquina, y el otro que le hace mantenimiento. Ah, ya, bueno, 2 puestos como servicio mínimo, ¿no? Eh, eh, entonces hay 2 posibilidades, ¿no? Que la organización sindical OS no cuestione, o sea, esté de acuerdo, ¿no? Y entonces, si está de acuerdo, cuando haga una huelga va a tener que decir: los servicios mínimos no paralizarán y serán cubiertos por los siguientes trabajadores. O sea, tiene que
dar una relación de trabajadores que van a cubrir los servicios mínimos, esto como una condición para que la huelga sea procedente. ¿Mm? ¿Y qué pasa si el sindicato está en desacuerdo? Porque sucede de que de 400 puestos, 300 son servicios mínimos según el empleador. Entonces cuestiona esto y empieza lo que se llama una divergencia. ¿Mm? La organización sindical debe fundamentar su divergencia, su desacuerdo, ¿no? Puede hacerlo 30 días después de que el empleador le haya comunicado los servicios mínimos, ¿no? Y el ministerio va a resolver la divergencia, ¿no? Sobre la base de un informe de un órgano independiente, ¿no? Se establece que las partes deben de facilitar documentación y deben de admitir visitas de ser necesario, ¿no? Porque los servicios mínimos no son un tema político, no son un tema de negociación entre las partes. Los servicios mínimos son un tema técnico, ¿no? Son un tema en el que hay que mirar el proceso productivo, ¿no? Entonces, es un órgano técnico especializado el que debería hacerlo. Yo no sé si el ministerio tiene capacidad para analizar todo tipo de procesos productivos y decir, esto es un puesto necesario, indispensable. Este es otro puesto indispensable, ¿no? De verdad, sinceramente, no creo que la tenga. ¿Qué pasa si el empleador no comunica, no? Porque miren, en este cuadrito lo primero era el empleador comunica en enero, ¿no? La lista de puestos mínimos. ¿Qué pasa si no comunican? Entonces, ahí la modificatoria del reglamento establece un conjunto de complicaciones, ¿no? O sea, si no comunica, dice el ministerio, la autoridad de trabajo va a ser la que va a determinar los servicios mínimos, tomando en cuenta acuerdos de partes anteriores, otras resoluciones de divergencia, estándares internacionales, ¿no? Y hace una distinción, ¿no? Cuando se trata de servicios esenciales y cuando se trata de labores indispensables, ¿no? En realidad hay ideas más simples y mejores, ¿no? Por las que pudo optar el reglamento. Por ejemplo, si el empleador no comunica en enero, entonces si el sindicato no recibe nada, ninguna comunicación en enero, el sindicato define los servicios mínimos, ¿no? Y el ministerio tiene que aceptar que esos son los servicios mínimos. O sea, si es el empleador, ¿no?, quien tiene que adoptar esas medidas para cuidar a terceros y para cuidar su propio proceso productivo y no lo hace, eso no puede condicionar el ejercicio del derecho de huelga, ¿no? ¿Y qué pasa si el empleador no comunica los puestos que son servicios mínimos, pero la huelga ya se convocó, ¿no? O sea, ya hay una huelga en curso y, por ejemplo, hay divergencia y aún no se resuelve la divergencia. El ministerio también va a determinar los servicios mínimos, ¿no? Y ahí tenemos la gran duda de si el ministerio va a tener capacidad para entrar en este tema técnico, ¿no? O si lo va a resolver mal o nunca, ¿no? Y el otro problema asociado a este tema de las divergencias es el costo que suponen las divergencias para las organizaciones sindicales. Es un tema que la reforma no soluciona, ¿no? Bueno, ¿y quién paga? Porque la actuación de este órgano independiente, técnico, del que la norma habla y en el que el ministerio, la autoridad de trabajo se tendría que basar, no es gratuita, ¿no? Algún costo va a tener, ¿no? Y entonces el costo por quién va a ser asumido, ¿no? Por quien plantea la divergencia, por el empleador, ¿no? Entonces ahí hay varias cuestiones que no han sido resueltas enteramente por la última reforma. Bueno, con eso termino y quedo a disposición para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Un momento, compañeros. Un poco de orden, compañeros. Un poquitito. Vamos a dar la palabra a todos. Un poco de orden. Muchas gracias, doctor Edgardo, por esta brillante exposición que nos permite tener un panorama mucho más amplio de la negociación colectiva. Lo que pasa es que aquí en el mundo sindical muchos compañeros durante años han negociado, pues, ¿no? Y muchos creen que son unos expertos y se basan en eso y no están actualizándose las normas, ¿no? Por eso al inicio hablábamos del 014. Este 014 ya te ha hecho varias modificaciones, algunas las ha odiado, como por ejemplo, este tema de quién va a pagar estos estudios que se hagan cuando existe una divergencia.
y otras cosas más, es porque también la CONFIEP, los empresarios, se resisten a que existan modificaciones totales. Pero bueno, entonces es importante que se tome nota. Mucho seguro de que han recibido, por ejemplo, las notificaciones por parte de sus empresas de cuáles son los servicios esenciales. Pero, sin embargo, lo han recibido y ahí lo tienen. No dan respuesta. Y solo cuando van a presentar su plazo de huelga se dan cuenta de que tienen esa relación y más del 70% de los trabajadores en una empresa son trabajadores esenciales, ¿no? Entonces, por eso ahora, seguramente estamos ya en los últimos días, seguro, porque generalmente notifican los últimos días de enero, ¿no? O los primeros días de enero. Si han notificado los primeros días de enero, ya se vencieron los 30 días. Y entonces tendrán, pues, revisen, compañeros. Vamos a pedirles que levanten la mano quienes quieren hacer preguntas. Vamos a dar el uso de la palabra ordenadamente. Les pido, por favor, que no se atropellen. Está Luis Gamio. También hay algunas preguntas en el chat, ¿no es cierto? Y yo en tu momento voy a leer. Sí, adelante, compañero Gamio. Buenas noches, compañero. Concreto, compañero, ¿eh? No es otra exposición. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta va en relación a la cantidad mínima para atender el trabajo de la empresa. ¿Hay un porcentaje de la cantidad de trabajadores establecido mínimo para que queden para el trabajo en caso de una huelga? ¿O simplemente en la divergencia se establece lo mínimo? Porque lo que pasa que, así como lo ha dicho el compañero Luis Izarra, mayormente la empresa envía simplemente dice, le dispone a cada área que indique cuál es la cantidad mínima, se hacen los informes, y la verdad es esta, nunca he visto una oposición por parte de los dirigentes cuando se ha hecho este informe. Entonces, lo digo porque de repente, como lo he dicho, estamos porque de repente va a salir ya la relación del personal mínimo y queremos ver qué podemos hacer al respecto. Gracias, compañero. Bien, hay otra pregunta en el chat que el compañero Edilberto Tenicela de Jauja dice: buenas noches, doctor. Una consulta. Los logros obtenidos en los laudos arbitrales por parte del sindicato mayoritario es de alcance al comité sindical. Van dos preguntas. El compañero John Oropesa del Citacel dice: la organización sindical minoritaria no puede asistir como observadora a la negociación colectiva, debe ser, ¿no? O sea, como observadora. ¿Hay alguna otra pregunta más para que responda una pregunta más el doctor? De un bloque de 5 preguntas. Muy bien, mientras se animan a hacer su pregunta, ya sea directamente o a través del chat, vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Edgar. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Con relación a la primera pregunta, ¿no? La ley, ninguna ley, ninguna norma, ninguna directiva establece un porcentaje mínimo o un número de trabajadores que deban ser servicio mínimo, ¿no? Esto se fija para cada caso, ¿no? Porque cuántos son servicio mínimo depende, en primer lugar, del sector de actividad en el que está la empresa, depende del tamaño de la empresa, depende del tipo de proceso que tiene la empresa, ¿no? Entonces, depende de tantas variables que no es posible decir servicios mínimos en las empresas de 1 a 100 trabajadores son 10 trabajadores. No, eso no existe. El servicio mínimo debe ser fijado primero por el empleador, y esa fijación que hace el empleador puede ser cuestionada por el sindicato, con lo que se abre la divergencia. Y cuando hay una divergencia, es el ministerio el que va a resolver la divergencia, dice la norma, con ayuda de un órgano técnico. Se supone que este órgano técnico, justamente su función va a ser es visitar o conocer ese proceso productivo o ese servicio, ¿no? Y decir, bueno, acá en este servicio
hay 10 puestos que son servicio mínimo, hay 5 puestos que son servicio mínimo, hay 20 puestos que son servicio mínimo, pero un número general no existe, ¿no? Ahora, yo enfaticé entre las preguntas este tema de los servicios mínimos porque en realidad estamos hablando de una norma, esta de establecimiento de los servicios mínimos y de comunicación por parte del empleador de los puestos que son servicio mínimo, que está vigente hace muchos años, ¿no? Lo que han habido son reformas a cómo se soluciona la divergencia, qué pasa si la divergencia no se ha solucionado y hay una huelga, ¿no? Pero esta obligación la tienen las empresas hace muchos años. Y hace muchos años también está delimitado que es en el mes de enero que la empresa tiene que comunicar los puestos que son servicio mínimo a la autoridad de trabajo y al sindicato. Pues como lo señalaba el compañero Lucho, ¿no? Es posible que algunas empresas ya lo hayan hecho y es necesario que veamos si realmente el número de puestos, porque no solo hay que señalar el número de puestos, ¿no? Hay que indicar específicamente qué puestos son, hay que indicar qué turnos deben ser cubiertos respecto de esos puestos. Entonces, hay que mirar eso porque hay que ver si es que el empleador, a través de ese señalamiento, entre comillas, técnico, de que son servicios mínimos, está encubriendo limitaciones al derecho de huelga, ¿no? Porque si el empleador dice, de 150 trabajadores, 50 son servicio mínimo, entonces ustedes ya saquen la cuenta, ¿no? Son 50 personas que no van a paralizar durante la huelga, ¿no? Porque si esos 50 paralizan, les abren un proceso a esos 50, porque es una falta grave no cumplir con el servicio mínimo, ¿no? Entonces es bien importante para asegurar los efectos de una eventual huelga, el hacer un seguimiento cercano de los servicios mínimos, apenas recibida la comunicación del empleador, analizarla. No es necesario en un primer momento contratar a un super experto, ¿no? Porque los trabajadores conocemos el proceso productivo en el que estamos involucrados y sabemos qué cosa paraliza el servicio y qué cosa puede estar afectando a los terceros. Los trabajadores lo sabemos. Entonces sí estamos en capacidad de analizar eso y decir, oye, mira, acá está diciendo que son 30 y en realidad son 15, ¿no? Ya cuando el procedimiento, la divergencia esté en curso, si ustedes quieren, tienen posibilidades, pues se auxilian de un peritaje, ¿no? Pero en principio hay capacidad suficiente entre los trabajadores para ver si el empleador está realmente cumpliendo con ese deber que tiene, señalar unos puestos como servicio mínimo para resguardar vida, ¿no? Salud de terceros, o si está usando esa posibilidad de establecer puestos como servicio mínimo para afectar una potencial huelga. Entonces, es bien importante eso que estamos señalando, ¿no? Luego, la segunda pregunta, ¿no? Los logros de los laudos del sindicato mayoritario. Miren, una negociación colectiva se inicia con un pliego y tiene dos posibles finales, ¿no? Un convenio colectivo, que puede ser resultado del trato directo de la conciliación o de un extraproceso, ¿no? Y un laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral es el resultado de la opción del sindicato por el arbitraje. El sindicato decide ir al arbitraje, no va a la huelga, decide ir al arbitraje, y el laudo va a resolver, el tribunal arbitral va a resolver la controversia pidiendo un laudo arbitral, ¿no? Esas dos maneras, el convenio colectivo y el laudo arbitral, tienen los mismos efectos. ¿Qué significa esto, no? Que si quien presentó el pliego es un sindicato mayoritario, el convenio colectivo o el laudo arbitral van a ser de aplicación a todos los trabajadores. Y si quien presentó el pliego es un sindicato minoritario, entonces lo que se haya logrado en el convenio colectivo o en el laudo arbitral va a ser de aplicación solamente a los afiliados, ¿no? O sea, el laudo arbitral, como un resultado del arbitraje, funciona igualito que un convenio colectivo. Si fue el pliego presentado por un mayoritario, se aplica a todos. Si la empresa no lo aplica, está incumpliendo el convenio colectivo, ¿no? Porque esa operación en la que la empresa dice, el sindicato mayoritario negocia por todos, está en la ley.
Entonces no hay ningún pacto que pueda ir contra lo que está en la ley, ¿no? Salvo que, por ejemplo, la naturaleza, un beneficio lo justifique. Por ejemplo, un bono por cierre de pliego, ¿no? Un bono por cierre de pliego compensa el desgaste que hacen los afiliados en la negociación colectiva, ¿no? No los no afiliados, ¿no? Entonces se puede pactar, ¿no? En el convenio colectivo, se puede poner en la propuesta final, el bono por cierre de pliego será aplicable únicamente a los afiliados. Ah, bueno, en ese caso, la naturaleza, el beneficio justifica esa restricción, ¿no? Pero un empleador no puede, pues, arbitrariamente decir, no, es un sindicato mayoritario y solo le pago a los afiliados, ¿no? Ese pacto sería un pacto, o esa decisión sería una decisión contra ley. Y junto con eso, que fue la pregunta, viene el tema de si sea un convenio colectivo o sea un laudo arbitral que resulta de un pliego presentado por un sindicato minoritario, puede ser extendido, ¿no? Porque cuando son minoritarios, la idea es que se negocie solamente para los afiliados, ¿no? Y entonces ahí hubo todo un debate judicial sobre si se podía o no, ¿no? Y ese debate judicial de alguna manera ha sido resuelto también con la última modificatoria del reglamento, cuando la última modificatoria dice no se puede extender los beneficios que han sido pactados por un sindicato minoritario. No, no se puede extender, ¿no? Y esto, en una opinión ya, esto no es información, sino es mi opinión, ¿no? Me parece bien, ¿no? Me parece bien que no se puedan extender porque cuando el empleador los extiende, está desincentivando el crecimiento del sindicato, está desincentivando la afiliación, ¿no? Y es importante que un país donde la tasa de afiliación es de 5,5% y la tasa de afiliación en el sector de actividad de electricidad, gas, agua, es 4%, ¿no? Menor todavía, ¿no? Que se permita a un empleador desincentivar la afiliación sindical, dándole a los no afiliados los beneficios que son para los afiliados, eso es un contrasentido, ¿no? Lo que se debería hacer es más bien tomar medidas para incrementar la afiliación, ¿no? No para desincentivar. Y luego, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Si la organización minoritaria puede participar como observadora. Entonces, ojo, ¿no? Las reglas que regulan la negociación colectiva de las empresas del Estado son las reglas de la actividad privada. ¿Por qué insisto con esta mención? Porque en el caso de las normas que regulan la negociación colectiva de la administración pública, de los servidores públicos, de las entidades públicas, en ese caso, hay también un debate, ¿no? Sobre, bueno, ¿por qué el sindicato que afilia a la mayoría, él solo puede presentar el pliego y los otros no participan, ¿no? Y ha habido se ha intentado, ¿no? Decir que tiene que haber coalición, luego no, que no tiene que haber coalición, pero que los sindicatos minoritarios tienen que ser invitados como observadores. O sea, se están, ¿no? Haciendo un montón de interpretaciones de una norma que por lo menos a mí me parece bastante clara en el caso de las entidades públicas, de la administración pública. Esa discusión no tiene que ver con las empresas públicas. Porque en el caso de las empresas públicas que se rigen por las normas del régimen laboral de la actividad privada, las reglas son bien claras, ¿no? Y establecen de que si hay un mayoritario en el ámbito, ese mayoritario negocia solo él y los minoritarios ya no negocian. Es posible que por acuerdo entre los sindicatos participe de la comisión negociadora alguien del sindicato minoritario, es posible que el sindicato mayoritario que negocia ve alguna manera de participar, sí es posible. No hay ninguna objeción a eso, ¿no? Cada parte designa a sus negociadores independientemente. La contraparte no tiene derecho a cuestionar, ¿no? Ustedes no tienen derecho, un sindicato, a decir, oye, mire, no me gusta que ese gerente esté en la comisión negociadora de la empresa, que lo cambien. No, no, pues no. ¿No? Igual, el empleador tampoco puede cuestionar a quienes ustedes designen como miembros de su comisión negociadora o como asesores, no puede cuestionarlos,
¿no? Pero eso ya son pactos, son acuerdos, no son parte de la conversación que hay entre los sindicatos. Si la pregunta fuese, ¿la ley ampara a los sindicatos minoritarios a participar como observadores? No, no la ampara, ¿no? Porque establece un sistema en el que el sindicato que tiene la mayoría tiene la potestad de negociar exclusivamente por todos los trabajadores. Correcto, muchas gracias, doctor. Bastante claras las preguntas y las respuestas también. Mucho mejor. Mire, tenemos varias preguntas en el chat. Dice, una pregunta dice, el compañero Guido Paul Periche Juárez, del norte del país, desde Piura, está. El personal de la gestión comercial, como el de cobranza de recibos y atención al cliente, está dentro del personal mínimo requerido para el funcionamiento. Bueno, eso hay que verlo, cada uno, cada empresa. Pero bueno, el personal de cobranza, dice, de recibos, ¿no? Y de la atención al cliente, los que atienden los reclamos de las empresas. Hay otra pregunta, una compañera, Vanessa Mendoza. En una negociación colectiva, la movilidad, alimentos, canasta, ¿es considerada como condición económica o como condición laboral? Luego, Mauro Incacoña de Moquegua. Buenas noches. Consulta mientras en negociación el sindicato mayoritario, ¿puede la empresa paralelamente negociar y cerrar con sindicato minoritario? ¿Es factible? Mientras esté en negociación el sindicato mayoritario, ¿puede la empresa paralelamente negociar y cerrar con el sindicato minoritario? Bueno, hay una pregunta de una persona que no tiene nombre y dice de su iPhone, por esta vez la vamos a leer. Buenas noches, doctor. ¿Cómo aplicar la nivelación de sueldos cuando no hay escala remunerativa? Y Nino Conde dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál es el plazo para la entrega del dictamen económico al Ministerio de Trabajo? Después de estas preguntas, vamos a dar la palabra a dos compañeros más y después seguimos cediendo el uso de la palabra para que pueda responder. ¿O prefiere que hagan todas las preguntas, doctor? Estimado Lucho, yo diría ir contestando para no olvidarme de los Correcto. detalles de las preguntas. Muy bien, entonces una pregunta más, de acuerdo al orden que han estado levantando la mano, tengo aquí anotada. Compañero Walter Quispe, del SUTRAP. Quienes no tienen uso de la palabra, por favor, cierren su micrófono, les pido por favor, para no estar... Sí, compañero Walter, adelante. ¿Aló? Compañero Walter, adelante, prenda su micrófono. Aló, doctor, buenas noches. Compañero Lucho Izarra, buenas noches. Adelante, compa, lo estamos escuchando. Mi pregunta sería, hay una directiva que he mandado al chat, la directiva 005-2021-EF, que trata sobre alineamientos para la formulación, aprobación, registro y modificación del presupuesto analítico de personal en las entidades del sector público. Mi pregunta es si esa directiva es aplicable para nuestra empresa, porque nuestro empleador está esperando su aprobación del PAP por el MEF para empezar a negociar lo económico. Es la primera vez que este año nos manifiesta que tiene que aprobar el MEF, el PAP, para empezar a negociar. Gracias. Bien. Hasta ahí vamos a cerrar, luego vamos a dar el uso de la palabra a los compañeros y compañeras que tienen la mano levantada. Apelo a su comprensión. Adelante, doctor. Muy bien, gracias también por las preguntas. Bueno, con relación a la primera, ¿no? Personal de recibos, ¿no? Personal de atención al público, ¿no? Son parte de todo el proceso productivo, ¿no? Como he señalado, ¿no? Los servicios mínimos no pueden ser definidos de antemano. Yo no podría decir, sin conocer el proceso productivo, sí, esos sí son, los otros no son. No, no es así, ¿no? Tienen que ser definidos mirando toda la cadena productiva, toda la cadena del servicio,
de agua que ustedes prestan, ¿no? Yo no sé si es como la luz, ¿no? Donde una cosa es la generación, otra cosa es la comercialización, ¿no? Una empresa Similares, solo doctor, similar. entonces, cada proceso va a tener su particularidad, ¿no? Y como les decía al inicio, esa particularidad determina de que no se pueda afirmar de antemano que algo es o no es, ¿no? Entonces hay que mirar lo que la empresa nos manda y sobre la base de lo que la empresa nos manda hay que preguntarnos, ¿no? ¿Realmente estos puestos están pensados como servicio mínimo para garantizar la vida, seguridad, salud de terceros o para garantizar la renovación de las actividades después de la huelga? ¿O ha metido más gente? ¿Ha metido más puestos? ¿No? Un sector tan sensible como el agua potable, ¿no? Porque en el agua, no sé, si es como ha habido, ¿no? Una huelga en una fábrica de helados, ¿no? Puede haber una paralización total sin ningún problema, ¿no? Puede haber una paralización total de 1 mes, 2 meses, ¿no? Pero en un sector como el agua potable, la huelga tiene que considerar, la decisión de huelga tiene que considerar que hay un tercero que está metido, que es el consumidor del servicio, ¿no? De un servicio tan elemental para todos, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, hacemos una huelga, ¿qué paramos? ¿No? Paramos el cobro, paramos ¿no? Todo lo que es comercialización, paramos la provisión. Si paramos la provisión, la paramos totalmente, eso va a beneficiar nuestra huelga, ¿no? O la paramos en algunas horas, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien ahí la huelga para que tenga ese efecto, ¿no? Que es hacer una presión sobre el empleador, ¿no? Sin traernos en contra al ciudadano. Y con relación a la segunda pregunta, ¿no? Movilidad, alimentos, canasta, ¿no? Eh, 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 si son remuneración o son condición de trabajo. La distinción es importante, ¿no? Porque lo que es remuneración entra en el cómputo de otros beneficios. Lo que es condición de trabajo no entra, ¿no? No se puede, yo no puedo así de antemano decir la movilidad sí es y los alimentos no lo son. ¿Por qué? Porque es necesario mirar cómo ha sido formulado el beneficio. Por ejemplo, si el beneficio, perdón, el lugar donde yo trabajo es un lugar de difícil acceso, entonces la movilidad es una condición de trabajo. Pero si yo trabajo en una oficina de comercialización que queda en el distrito aledaño o que queda en el otro extremo de la ciudad, entonces esa movilidad ya no es una condición de trabajo, es una remuneración, ¿no? Porque en realidad me está ahorrando el gasto de mi desplazamiento. Es una condición de trabajo cuando es absolutamente indispensable para que yo pueda llegar al trabajo, ¿no? Y eso no ocurre cuando mi trabajo queda pues en la ciudad, ¿no? Entonces, igual con los alimentos, ¿no? Cuando son absolutamente indispensables para que yo pueda cumplir con la prestación de servicios. Entonces, ahí es una condición de trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en un campamento, alejado de la ciudad, ¿no? Todas las cosas que tienen que ver con mi vida, la alimentación, la vivienda, todo eso acaba siendo condición de trabajo, nada de remuneración. Sin eso no podría trabajar, ¿no? Pero si yo trabajo en una oficina que está, no sé, en Breña, ¿no? Donde hay 50 restaurantes al frente, al lado, ¿no? Cuando el empleador me subvenciona el almuerzo, en realidad me está ahorrando un gasto. Y eso es una remuneración, me está dando una remuneración, ¿no? Entonces, depende cómo haya sido formulado el beneficio en el convenio colectivo, en el laudo arbitral, ¿no? Incluso hay un punto intermedio, ¿no? Por aquí está la remuneración, por acá está la condición de trabajo y al centro están unos beneficios que la ley cataloga como no remunerativos, ¿no? En otras palabras, o sea, son remuneración, pero no van a estar afectos en el cómputo de los beneficios sociales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con la movilidad, ¿no? Dice, si la movilidad cubre razonablemente el costo de llegar y salir de tu casa al centro de trabajo y está supeditada a la asistencia efectiva, entonces es no remunerativo. Aunque yo esté en la ciudad,
¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una asignación por movilidad que es de 200 soles y que aumenta o disminuye dependiendo de si falto o voy todos los días, eso no es condición de trabajo, no es remuneración, es algo que se llama, de acuerdo a la ley, concepto no remunerativo, ¿no? Distinto sería el caso de si la empresa me da 700 soles por movilidad y me da los 700 al margen de si yo estoy de licencia una semana o no. Eso es una remuneración, ¿no? Entonces, depende cómo ha sido formulado el beneficio en el laudo o en el convenio colectivo para uno ver si es un concepto remunerativo, es un concepto no remunerativo o es una condición de trabajo. Quien trabaja en la ciudad, ¿no? En una oficina en la ciudad o en algún establecimiento industrial que está dentro de la ciudad, por lo general, la alimentación y la movilidad no son condiciones de trabajo, ¿no? Quien trabaja en un campamento minero o en un lugar alejado de una zona urbana, para ellos, por lo general, la movilidad y la alimentación son condiciones de trabajo, ¿no? Pero estoy hablando por lo general, ¿no? Ahora, puede que sea remunerativo o no remunerativo este tercer grupo, ¿no? Del que les hablaba y que está regulado en la ley de CTS. Eso dependerá siempre del texto, ¿no? Del convenio o del laudo arbitral. ¿Puede cerrarse convenio con un sindicato minoritario si hay un mayoritario? No, pues, ¿no? Porque el mayoritario es la organización sindical legitimada para negociar. Y no puede haber negociación colectiva con sindicatos minoritarios. O sea, si el empleador observase la ley y recibe un pliego de un sindicato minoritario, tendría que devolverlo, ¿no? Diciendo, no es un acto de mala fe, es que la ley me dice que el legitimado para negociar es el mayoritario, ¿no? Si el empleador está negociando paralelamente con un sindicato minoritario, quizá eso obedezca a un propósito antisindical, ¿no? De negociar con el más chiquito para forzar al más grande a cierto tipo de acuerdos, ¿no? Pero en el esquema de la ley, si hay un mayoritario, no puede haber negociación con un minoritario. Eso es lo que la ley dice en el caso de las empresas privadas y las empresas públicas que se rigen por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, ¿no? Bueno, nivelación de sueldos si no hay escalas, ¿no? Bueno, lógico, ¿no? O sea, la nivelación supone de que tenemos claro, ¿no? Cuáles son las escalas salariales, ¿no? Y al respecto, ¿no? Hay una norma que salió hace ya bastantes años y que establece la obligación de las empresas de tener un cuadro de categorías y funciones, ¿no? Para evaluar si a las personas que realizan igual trabajo se les está pagando igual remuneración, ¿no? Ese es un instrumento importante, ¿no? Está entre la información que el empleador debe otorgar al sindicato como parte de su derecho a la información en la negociación colectiva. En la diapositiva que mostré estaba el cuadro de categorías y funciones. Y es una obligación de todo empleador tenerlo. Entonces, una empresa estatal debería tener su cuadro de categorías y funciones, ¿no? Y ese podría ser un elemento que ayudaría a objetivos de nivelación. Y sobre la directiva, bueno, compañero, como me dice que colgó la directiva, yo no conozco esa directiva, no tengo muchas herramientas para dar respuesta puntual a su pregunta, ¿no? Si la directiva es aplicable a las empresas públicas o no, ¿no? No podría responderlo si no he leído la directiva y de hecho no lo he podido hacer en estos minutos, ¿no? Pero sí, quizá podría darle algunas pautas, ¿no? Que no solamente con relación al tema que usted pregunta, sino en general, ¿no? No es posible, en materia de negociación colectiva, que un empleador diga, no puedo negociar, no vamos a negociar porque no puedo negociar condiciones económicas. Eso no es posible. Tiene que negociar. Tiene que convocar a trato directo. Y el trato directo podrá, pues, expresar sus razones, ¿no? Pero además de razones deberá sustentar sus afirmaciones, ¿no? A ver, miremos el presupuesto de la empresa, ¿no? A ver si de verdad no podéis negociar, ¿no? Esa es una primera cuestión. Luego,
recuerden que nosotros, lo señalaba al inicio, tenemos una suerte de distorsiones, ¿no? Yo les decía, si uno mira cómo se regulan las empresas estatales en países próximos al nuestro, lo que va a encontrar con mayor frecuencia es que a las empresas estatales se le aplican las normas laborales del régimen de la actividad privada, ¿no? Se le aplica lo que se aplica a cualquier empresa privada, ¿no? Y que destacan, entre otros, controles financieros. También en algunos casos hay prohibiciones vinculadas al nepotismo, ¿no? Pero nosotros tenemos una distorsión que es de que el procedimiento sancionador, ¿no? Es el procedimiento sancionador de servidores públicos, ¿no? Y eso ha hecho de que muchos aspectos, ¿no? De que, por ejemplo, Servir se haya atribuido, ¿no? El ser un ente rector también de las relaciones laborales en las empresas estatales. Eso es así. Alguien que viene de fuera y mira eso dice que absurdo, ¿no? Porque de verdad es absurdo. Una cosa es los servicios públicos, administración pública, funciones públicas, y otra cosa es empresa, ¿no? Y entonces hay un conjunto de regulaciones, ¿no? Que no deberían aplicarse a los trabajadores de las empresas estatales, pero se acaban aplicando, ¿no? Y directiva que entiendo yo, por lo que me señalaba, tiene que ver con el clasificador de cargos, ¿no? O el presupuesto analítico, ¿no? Ya no lo recuerdo bien. Son otra de esas distorsiones, ¿no? En realidad, las empresas deberían seguir unas directivas de control financiero, ¿no? Lo demás deberían de organizarse con transparencia, porque es dinero público, pero no tendríamos por qué tener al MEF regulando aspectos de la gestión de recursos humanos, o a Servir regulando aspectos de la gestión de recursos humanos en estas empresas. Luchito, si hay alguna pregunta adicional. Sí, por favor, doctor. Unas preguntitas más. Mire, bueno, con respecto a si existen plazos para presentar, sí existen plazos, compañeros. Hay que revisar de lo que son desde 60 días antes y hasta 30 días antes la presentación del pliego. En la etapa de trato de vida, bueno, vamos a ver. La compañera Dora está con la mano levantada, que vamos a... Los quinquenios laborales están considerados como condiciones económicas. Bueno. Buenas noches, doctor, dice Grover Morales Huanca. De acuerdo al artículo 49 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el alcance que indica que todos los miembros de la comisión gozan de amparo reconocido por las disposiciones vigentes, desde el inicio de la negociación hasta 3 meses concluida esta. El apartado es de alcance a la comisión negociadora de la patronal. Sí. Nuevamente Mauro Incacoña. Según el artículo 28 del Decreto Supremo 014-2022 TR, el empleador no puede extender de forma unilateral los alcances de la Comisión Colectiva de los Trabajadores, no comprendidos en su ámbito de aplicación. Es decir, puede otorgar al sindicato mayoritario los beneficios que consigue por lado habitual del sindicato mayoritario. No lo entiendo bien. Está con la mano levantada, la compañera Erika levantó la mano. Buenas noches, señor Isa. ¿Puedo Un ratito, intervenir? compañera Dora, un momentito, por favor. Entonces, estoy viendo a la compañera Erika, primero. ¿Compañera Erika está? Ya se fue. Muy bien. Entonces, Carlos Sábalo y la compañera Dora Castro. Carlos Sábalos, abra su micrófono. Buenas noches, compañero Izarra. Buenas noches, doctor Balbín. Mi consulta es la siguiente. De acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, hay un artículo en el cual manifiesta de que sí se puede negociar condiciones laborales como condiciones económicas. En este caso, nosotros somos una empresa que está intervenida por OTAS. El asesor legal de OTAS ha remitido un informe técnico a las empresas que están intervenidas y ha manifestado que prohíbe, ¿no?, que las empresas negocien condiciones económicas.
y los toman los siguientes puntos: alimenticia, movilidad, riesgo de caja, riesgo de trabajo, 1 de mayo, bonificación por 1 de mayo, día del agua, la canasta navideña, el luto cuando fallece un familiar directo del trabajador o cuando fallece el trabajador, una bonificación que también se viene ganando hace años, y también incluye la bonificación por cierre de pacto. Todo esto lo está tomando como condiciones económicas. Y si el funcionario de una EPS llega a negociar y pagar estos puntos que se han venido ganando hace años atrás, les abre un proceso administrativo, ¿no? Entonces, al ver esto, el funcionario de las empresas que vienen directamente de OTAS no quieren negociar porque no quieren que le abran un proceso administrativo. Inclusive yo participé en una reunión el sábado pasado y me manifestaron de que si ellos negociaban, le habían un proceso y con esto de que podían ser inhabilitados por 5 años. Entonces, a raíz de esto, no quieren negociar ninguna EPS. No sé si cómo harán en otras EPS, pero en caso de Chincha no quieren negociar a raíz de esto. Mi pregunta es, aparte de eso, ese informe técnico que he enviado por el asesor tiene validez, y cómo se puede de una u otra manera contradecir este informe que ha manifestado el asesor legal. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Compañera Dora Castro Mori. Abra su micrófono, por favor. Buenas noches, señor Izarra. Buenas noches, doctor Balbín. Había estado escuchando atentamente su disertación cuando habla usted sobre buena o mala fe, ¿no?, por parte del empleador. La pregunta que yo quiero hacer es que usted en su introducción dice que al 2021 el promedio de remuneraciones de los afiliados es de 3.489 y el promedio de remuneraciones de los no afiliados es de 2.454. O sea que el afiliado gana el 30% más que los no afiliados. Yo quisiera pedirle aquí a la compañera Margarita, le he pasado un cuadro para que lo comparta, donde al 2013 en nuestra empresa, en el portal web, dice que en diciembre del 2013 nosotros teníamos unas remuneraciones que no se ajustan ni cercanamente a la realidad. Entonces, si acá podríamos probar la mala fe del empleador, ¿cuáles podrían ser los pasos a seguir para denunciar esto ante los organismos internacionales? ¿Se podría o no se podría hacer? Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias. Por favor, retire el cuadro, compañera Margarita. Bueno, había otros compañeros más que levantaron la mano. Sí, compañero Lucho. Sí, hace rato la estaba llamando compañera Erika. Sí, pero parece que el audio no funcionó bien. Ya. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, Lucho, compañeras y compañeros. En parte ya fue absuelta mi pregunta, pero de todas maneras quería recalcar. El doctor dice que, bueno, el sindicato mayoritario, cuando hay dos sindicatos, el mayoritario es el sindicato que negocia. A pesar que de repente el sindicato minoritario presenta su pliego, ¿no? Le presenta al mayoritario para que de alguna manera pueda también incluirlo, pero el mayoritario, si, por decirle, si quiere, lo toma, o si no, lo puede dejar. ¿Hay alguna manera? Mi pregunta es la siguiente: si la ley de todas maneras siempre va a darle la razón al sindicato mayoritario o protege para que ellos hagan la negociación colectiva, ¿no hay algún mecanismo o algo en que podría obligarlo a que el sindicato mayoritario tome también algunos de los puntos del sindicato minoritario? Ese es uno. Y la otra pregunta es, ¿en qué casos un sindicato minoritario negocia? Porque le escuché que usted mencionó que todos los puntos que se ganan en un sindicato minoritario solamente es para sus afiliados. Entonces quiero saber en qué situaciones un sindicato minoritario negocia. Muchas gracias, Gracias. Erika.
Muchas Ya. gracias por la pregunta. Muy bien, compañeros. Entonces, no hay más manos levantadas, no tengo más preguntas en el chat. Vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Edgardo. Muchas gracias por las Compañero preguntas. Luis, yo levanté la mano, compañero Lucho. Yo levanté la No le mano. veo la mano levantada, compa. Lo volví a sacar, pero yo levanté primero y lo Bueno, dejé un no rato. la baje, compañero. No se canse. Adelante, compañero Roberto. La última pregunta, a ver. Roberto de Hilo. Buenas noches, señor compañero Lucho. Doctor, buenas noches. Estamos hablando acá de la base de Hilo. Hay una duda que tengo, doctor. Se dice que si hemos regresado a la ley 31.188, la pregunta sería directa, ¿no, doctor? Es por qué no podemos negociar directamente lo que es ¿cómo se llama? Lo que es remuneraciones. Muy bien. Muchas gracias, compañero Roberto. Entonces, doctor Edgardo, por favor. Abra su micrófono, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, primero con las preguntas que estaban en el chat. Bueno, la pregunta sobre los quinquenios, ¿no? Los quinquenios entiendo que implican una mejora en el salario base cada 5 años, ¿no? Entonces es una condición económica. Luego, con relación al artículo 49, la protección, ¿no? Es la que está establecida efectivamente en ese artículo y que cita el compañero Grover Morales, ¿no? Pero es una protección para los miembros de la comisión negociadora del sindicato, ¿no? No es una protección para los miembros de la comisión negociadora del empleador, ¿no? Porque lo que quiere es proteger a los negociadores del sindicato de represalias, ¿no? Y la ley no se pone en el supuesto de que las represalias sean contra el propio miembro de la comisión negociadora del empleador, ¿no? O sea, no protege a la patronal, ¿no? Protege solamente a los miembros de la comisión negociadora de la parte sindical. Luego, cuando el artículo 28, ¿no? Señala que no se puede extender de forma unilateral los alcances de la comisión colectiva a trabajadores no comprendidos en el ámbito de aplicación, ¿no? En realidad este artículo tiene que ser confrontado con otro artículo de la ley que dice que el convenio colectivo y el laudo arbitral tienen los mismos efectos, la misma naturaleza. Es decir, aquello que se predique del convenio tampoco se puede predicar del laudo arbitral, ¿no? O sea, no es de que porque dice convenio, porque dice que el convenio no puede ser extendido, el laudo arbitral sí puede ser extendido. No, no es así, ¿no? Porque hay otro apartado de la ley que dice que lo que funciona para el convenio funciona también para el laudo arbitral, ¿no? Entonces, si no se puede extender un convenio colectivo más allá del ámbito de aplicación de la negociación colectiva, tampoco se puede extender un laudo arbitral, ¿no? El empleador está impedido también de extender el efecto de un laudo arbitral. Luego, bueno, esto de la amenaza de abrir procedimientos sancionadores para que los miembros, los gestores de las empresas no negocien condiciones económicas, es un acto antisindical. Es un acto antisindical porque está impidiendo, ¿no? la negociación a través del ejercicio de presiones y amenazas, que por más que recaigan sobre el empleador, tienen un impacto en el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo diría que este es un acto antisindical. ¿Cómo puede ser cuestionado, no? Creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? Creo que una cosa que no puede ser cuestionado es el empleador que recibe el pliego, se siente en la negociación y dice no tenemos plata, ¿no? Y entonces ese empleador, pues hay que pedirle que sustente, ¿no? Su afirmación, que muestre los presupuestos, ¿no? Que muestre los estados financieros, ¿no? Para ver si en realidad hay o no plata, ¿no? Y entonces, si el sindicato insiste en una demanda económica y si decide ir al arbitraje, será el tribunal arbitral el que opine, ¿no? Si realmente la empresa está en condiciones de ofrecer incrementos económicos o no. Esas cosas son parte de una negociación.
podrían ocurrir también una negociación del sector privado, ¿no? Como efectivamente ocurre, ¿no? Que a veces el empleador se sienta y dice, mira, no hay plata, ¿no? La pandemia, subió el precio de los insumos, se cayeron algunos mercados, ¿no? Es un tema de negociación ese. Entonces la negativa no puede ser denunciada, ¿no? Ahí podremos ejercer el derecho de huelga, el tribunal arbitral podrá analizar los estados financieros, en fin, ¿no? Pero eso es distinto de aquel que dice, según la ley no puedes negociar. ¿Dónde está la ley que dice que no se puede negociar, ¿no? Si en el régimen laboral de la actividad privada, lo que rige es la libertad de negociación, o sea, se puede negociar cualquier cosa. Otra cosa es si tienes o no tienes para darlo, ¿no? Pero se puede poner en el pliego y puede ser parte de la negociación cualquier materia, ¿no? Entonces, esa negativa infundada, no sustentada en una norma legal, de no negociar condiciones económicas, eso sí puede ser denunciado como un acto antisindical, ¿no? Y ese acto antisindical se puede denunciar judicialmente, ¿no? También se puede alegar en el marco un arbitraje, ¿no? Porque los árbitros tienen la ventaja de que ellos pueden hacer control no solo de las leyes y decretos supremos, ¿no? Sino también de las propias directivas, ¿no? Que salgan. Por ejemplo, si sale una directiva FONAFE que dice, está prohibida la negociación de salarios, ¿no? Pues eso un tribunal arbitral debería inaplicarlo, ¿no? Y debería aplicar más bien este razonamiento que hace un momento les comentaba, ¿no? Si hasta para las entidades públicas es posible la negociación de condiciones económicas, ¿por qué no es posible la negociación económica para las empresas estatales? ¿No? Es absurdo, ¿no? Es absurdo decir de que donde hay más control financiero sí se puede negociar salarios, pero y donde hay menos control financiero, ahí no se puede. Es totalmente absurdo, ¿no? Esto no es custodiar los servicios públicos, esta es mera falta de cultura de negociación, ¿no? Este es el intento de las empresas estatales de querer siempre tener la sartén por el mango y no comportarse democráticamente, ¿no? Negociando colectivamente con sus trabajadores, ¿no? Yo comentaba, compañera, cuando hacía esta diferencia y decía, quien tiene negociación colectiva gana 30% más, me basaba en unos datos de la planilla electrónica, ¿no? Que consideran al total de trabajadores, ¿no? O sea, lo que he hecho es agarrar al total de los afiliados y promediar sus remuneraciones, y agregar al total de los no afiliados y promediar sus remuneraciones, ¿no? Y con eso sale que efectivamente tener un sindicato mejora económicamente la situación de los trabajadores. Ahora, no la mejora igual para todos, ¿no? Por ejemplo, hay sindicatos que sufren mucho para seguir existiendo o para negociar colectivamente un pliego, ¿no? Porque el empleador se va con todo, con actos antisindicales, ¿no? Y hay sectores de actividad donde la negociación está un poquito más institucionalizada, ¿no? Entonces hay negociación año a año, ¿no? Y hay también sus pugnas, ¿no? Pero finalmente se logra un incremento, ¿no? Entonces, no, yo me estaba refiriendo a cifras globales, ¿no? Ahora, si hay un conjunto de salarios que no han aumentado, ¿no? Entonces hay que preguntarnos por qué, ¿no? O sea, ¿por qué en este caso los sindicalizados no ganan el 30% más, sino mucho menos, ¿no? ¿Por qué, o no han mejorado su situación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar a través de la negociación colectiva, ¿no? Tratar de mejorar a través de la negociación colectiva, ¿no? Que las condiciones económicas y otro tipo de condiciones de trabajo también mejoren para todos y que demostremos que la mejor herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas es la sindicalización, es pertenecer a un sindicato, ¿no? Entonces, el cuadro que usted mostró evidencia, ¿no? Que quizá a no todos les haya ido tan bien, ¿no? Pero justamente esa es la labor de la negociación colectiva, ¿no? Mejorar esas condiciones económicas, ¿no? Es distinto el caso de cuando, por ejemplo, hay igual trabajo y diferente remuneración. Eso se puede denunciar ante SUNAFIL, se puede denunciar ante el Poder Judicial. Si no hubiese una atención adecuada del Estado en esos casos, se puede ir a las vías internacionales, ¿no? ¿Qué se puede llevar, por ejemplo, a una queja por la OIT? Por ejemplo, si nosotros nos encontrásemos con que hay una política general de la actividad empresarial del Estado de negarse a negociar colectivamente condiciones económicas, eso podemos llevarlo
¿no? A una vía internacional como los órganos de control de la OIT. ¿Por qué, no? Porque no necesitamos agotar antes la vía interna, ¿no? Porque tenemos mucho material a nuestro favor, la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley de negociación colectiva del sector estatal, ¿no? Tenemos muchas herramientas que nos ayudarían. Eso podemos llevarlo ante una vía internacional. Luego la pregunta de la compañera, ¿en qué casos negocia un sindicato minoritario? Si hay casos en los que negocia, ¿no? Si hay un mayoritario, el sindicato no tiene legitimidad para negociar, definitivamente. Entonces, se van a abrir estos casos solamente cuando no haya un sindicato minoritario, ¿no? Y entonces ahí la ley plantea un sindicato mayoritario. Entonces ahí la ley plantea diversos supuestos. Nos dice si hay varios minoritarios y los minoritarios se juntan, no es que se fusionan, sino simplemente se coaligan y para presentar un pliego en común, alcanzando mayoría. Entonces esos minoritarios coaligados van a negociar por todos, ¿no? Eso supone que no existe un mayoritario, ¿no? Y la otra es que hay un sindicato minoritario, solamente negocia por sus afiliados. O si hay varios minoritarios, pero no se quieren coaligar, cada uno negocia por sus afiliados. O sea, el sindicato minoritario puede negociar, no puede si hay un sindicato mayoritario. Sí puede si no hay un sindicato mayoritario y decide, pues, él simplemente representar a sus afiliados, ¿no? Y luego la ley, ojo, la ley 31188 es de aplicación a la administración pública y permite la negociación colectiva de remuneraciones, ¿no? ¿Las empresas estatales se rigen por esa ley? No. Se rigen por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Esa ley permite la negociación de remuneraciones? Sí, permite. ¿Es posible que hayan restricciones a la negociación colectiva económica? Es muy difícil que esas restricciones sean constitucionales. Y lo que está pasando, más bien, es que se están alegando limitaciones, imposibilidades de negociar económicamente que no tienen sustento constitucional ni legal. Y eso tiene que ser denunciado. Lucho, con eso doy por terminadas las preguntas. Sí, doctor Edgardo, la verdad que agradecerle. Como usted habrá visto, hay una hemorragia, o aquí diríamos, hablando hídricamente, hay muchos reservorios de preguntas, ¿no? Hay muchos reservorios de preguntas y la verdad que muy reconocido. Entendemos que ya allá, por ejemplo, son cerca de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Edgardo, a nombre de todos los trabajadores y las trabajadoras del sector agua potable. Quiero comprometerlo para una próxima oportunidad, volver a hablar de este tema, como usted habrá dicho, habrá escuchado. Hay muchas interrogantes, muchas cosas, y de repente hacer una capacitación más fina, ¿no? Más detallada. Preguntas que, por ejemplo, los compañeros, yo las he guardado ahí. ¿Cuándo es un sindicato mayoritario? ¿Cuándo es minoritario? Todas estas cosas, ¿no? Entonces ya requiere de una capacitación mucho más pequeña, más profunda. Muchas gracias, Edgardo. Un abrazo desde aquí, desde Lima.